Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y qué bendición que podemos compartir este día. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué les parece si oramos para ofrecer al Señor este tiempo de alabanza y predicación de su palabra? Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder compartir. Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo quien guíe esta predicación y, Padre, llegue al corazón de tu pueblo, de tu iglesia, de aquellos que están necesitados de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, úsanos, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué bueno que estás con nosotros. Te invito a que nos acompañes en la siguiente alabanza. Amén. Gracias a Dios. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 1 al 9. Efesios 6, del 1 al 9. Si me permiten hacer la lectura de la palabra de Dios. Dice las Escrituras: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Esto es palabra del Señor. En estos días, yo creo que ustedes han escuchado estos comentarios. Se divorciaron fulanitos. Fulanita o fulanita le fue infiel a su marido o esposa. Los hijos se fueron de casa y abandonaron a los padres. El tal esposo abusó de la esposa. Y bueno, escuchamos noticias que reflejan a una sociedad formada por familias de padres e hijos, ¿sí?, en franco deterioro. Y debemos considerar que la familia es el núcleo de nuestra sociedad, pero esta familia donde podemos ver que existen divorcios, existe la ausencia del padre, la rebeldía de los hijos, la pérdida de identidad del hombre y la mujer, crisis en la sexualidad, violencia intrafamiliar, etc. ¿Quién podrá salvarla? En la carta que hemos estado reflexionando, en la carta a los Efesios, podemos encontrar la respuesta que Dios tiene en la nueva familia de Él. Sí, la nueva familia de Dios, con gente que ha nacido de nuevo, llamadas a formar una nueva sociedad. Una sociedad donde cada uno de sus miembros de esta nueva sociedad tienen que ser sal y luz a los que les rodean. Yo quiero invitarles a que conozcamos acerca de esto y reflexionemos acerca de una familia bajo el temor de Dios. Vamos a pedir a Dios que Él hable a nuestras vidas. Dios, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe y que nuestros corazones sean alimentados de la misma. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Hoy continuamos con la serie de mensajes que dejamos antes de la Semana Santa, los mensajes acerca de la carta a los Efesios. Carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias que se encuentran en la área de Asia Menor, en el norte del Mediterráneo, ¿sí? Y que esta carta, muy posible, se le puso el nombre dirigida a esta iglesia de Éfeso, iglesia plantada por el apóstol Pablo y aquellos que lo acompañaban. Y recordemos algunas cosas que hemos hablado que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, es que los creyentes en Éfeso eran santos y fieles en Cristo Jesús, según Efesios 1:1. Esta familia vivía apartada para Dios y con fidelidad hacia Él. Pero Pablo bendice al Padre Celestial porque había bendecido a esta iglesia con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según Efesios 1 y 3. Y en estas bendiciones estaba incluido ser escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y el propósito de estos escogidos y llamados a la fe era ser adoptados como hijos de Dios mediante el Hijo amado, Jesucristo. Y todos ellos eran redimidos con su sangre derramada en la cruz, que pagaba nuestra culpabilidad y el pecado. Y toda esta obra
es por la gracia en la que somos salvos por medio de la fe y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo esto vino a constituir ¿qué? La familia de Dios en Cristo Jesús, una nueva sociedad con esperanza eterna. Este es el marco de esta enseñanza que Pablo da a los efesios, y que es una sociedad conformada por familias. Familias que estaban comprometidas en la proclamación del Evangelio, y que hay un principio elemental en el cual esta iglesia viviría, y que es, según Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este principio, someteos unos a otros en el temor de Dios, es el principio de las relaciones en la iglesia. Una relación basada en la sabiduría que el proverbista, es decir, el rey Salomón, escribe de esta manera en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense, si caminamos en la fe de Jesucristo, debemos vivir en la sabiduría que nos lleva en el temor de Dios. Aquí podemos deducir dos cosas importantes. Primero, considerar que los principios de Dios en que debemos de vivir son sabiduría, y estos se dan en el temor de Dios. Y lo segundo, desechar esta sabiduría nos conduce a la locura, a la insensatez. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué estamos como estamos? Estamos como estamos porque un día la humanidad decidió no tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad en que vivimos está como está porque desechó a Dios de sus vidas. El apóstol Pablo escribe en Romanos 1, 21 al 23, dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La humanidad desecha a Dios de su vida, no dándole el lugar que le corresponde como dueño y señor de todas las cosas. No fueron agradecidos de todo cuanto Dios había provisto y se volvieron a su propia sabiduría. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y todo esto se convierte en una vanidad, en una necedad, faltos de entendimiento, y crearon sus propios dioses. Es más, se pusieron a ellos mismos como dioses. Si bien la raíz de todo esto que estoy hablando se encuentra en la desobediencia de Adán como representante de la humanidad, en la caída de la humanidad, la sociedad se va deteriorando a través del tiempo. Y tenemos la experiencia de que nos habla el diluvio. Sí, el hombre estaba tan deteriorado que Dios decidió destruir a la humanidad. Fíjense lo que dice Génesis 6:7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero algo que me gusta es los peros de Dios. Dice el verso 8: pero a Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es esa gracia divina
en la cual Dios ha constituido a su familia. A través de la historia es esta gracia que la ha guardado. El apóstol Pablo la expresa en Efesios 2, 4 y 5 cuando dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es esta misma gracia que conduce a Noé, la cual vino a ser parte de la gracia que venía a formar la gran familia de Dios. Sí, hoy Dios tiene integrada una gran sociedad basada en familias. Sí, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que llamados por la gracia de Dios a la reconciliación con el Padre, busca vivir en este llamado, en esta salvación, vivir en el principio del temor de Dios. Son en estos principios y en estos valores que debemos de crecer como familia de Dios. Y el primero que hablamos cuando suspendimos los mensajes de Efesios fue acerca del matrimonio, y el matrimonio a la manera de Dios. Y quiero recordar que Dios instituye el matrimonio en el Edén. Enseña cómo vivirlo. El apóstol Pablo nos da un elemento acerca de cómo debe ser la relación entre el marido y la mujer y el marido. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hablamos que la mujer debe considerar en la autoridad para su vida al hombre. Si esta autoridad que se debe ejercer en el matrimonio, y que no es una autoridad intrínseca en el hombre, es decir, el hombre por el hombre mismo, sino que es una autoridad delegada por Dios. Es decir, el hombre se le da esta autoridad como un privilegio y se convierte en responsable de la vida de su mujer, de tal manera que ambos, al desarrollar el proyecto de Dios, lo deberían de desarrollar como una sola persona, pero bajo la autoridad, bajo el liderazgo del hombre como administrador principal. El hombre en su responsabilidad daría cuenta de él mismo y de su esposa. Pablo da el ejemplo que así como Cristo es para la iglesia como cabeza, así el hombre debe serlo. Así como Cristo intercede, así como Cristo escucha, así como Cristo atiende a la iglesia, así el hombre debe ser para su mujer. El feminismo en nuestros días, un feminismo recalcitrante, no reconoce el modelo de Dios, que lo considera como un machismo, pero es todo lo contrario, porque el hombre es a favor de la mujer. Toda la autoridad que pudiera ejercer el hombre está bajo el temor de Dios. No significa que el hombre tenga siempre la razón, pero algo sí que significa es que al final de cualquier decisión tomada, el hombre sería responsable. Por eso la mujer debe sujetarse a su marido como al Señor en todo. Ahora, es importante ver el contexto de lo que Pablo está hablando. Está hablando en el contexto de familias que han conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Son nuevas familias, es una nueva sociedad y son transformados por la palabra para ir creciendo en el temor de Dios. Fuera de este parámetro, debemos entender que cada mujer debe agradar primeramente a Dios con su vida. El apóstol Pedro escribe en
Hechos 4:19, dice Hechos: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro establece cuando dice esto que primeramente debemos obedecer a Dios que al hombre. Pero Dios habla más a los hombres. Sí, Pablo dice en Efesios 5:25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos que el llamado que Dios hace al hombre es a ejercer un amor sacrificial, un amor dispuesto a dar su vida por su esposa. Así como Cristo lo hizo para salvar a la iglesia, un amor incondicional. Y este amor incondicional que Cristo dio no solo sostiene a la iglesia, sino que la salva. El mismo creyente, el mismo varón, experimenta esa salvación. Y si entiende el amor recibido por Cristo al amarle y salvarle, entonces entenderá el amor que debe dar a su mujer. El amor del esposo, ¿sí?, por su esposa, trasciende hacia sí mismo, porque cuando ama a su esposa de esta manera, ayuda en su crecimiento espiritual, y esto embellece la vida de ella. Para el hombre amarse a sí mismo se manifiesta amando a su mujer incondicionalmente. Este es el modelo del matrimonio, de la familia de Dios. Esta es la respuesta que Dios da a una sociedad en decadencia, una sociedad que se destruye. Pero Dios ofrece este llamado de esperanza, un llamado de esperanza de vivir en los principios de Dios, en el temor de Dios. Y así la familia puede integrarse a un nuevo modelo, a una nueva sociedad. Pablo termina el llamado a los hombres y mujeres, esposos y esposas, diciendo en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El amor y el respeto son elementos fundamentales en la relación marido y mujer. Es importante que este principio y estos principios sostengan su vida matrimonial. Pero Dios sabe que la familia, que la iglesia está formada no solamente por personas mayores, sino por jóvenes, por niños, por hijos. Y de esta manera Pablo relaciona el siguiente punto de la relación en la familia, en la sociedad, y es acerca de la relación padres e hijos. Así que lo que quiero, el segundo punto que quiero hablar con ustedes es: hijos, honren a sus padres como al Señor Jesucristo. Esta perspectiva es una perspectiva revolucionaria para los tiempos en que Pablo escribe. Déjenme comentar algunas cosas. En los tiempos que Pablo escribe, existía lo que se conocía como la patria, el pater familia, donde el padre era completamente dueño de todos, tanto esclavos como hijos, y podía hacer lo que quisiera con ellos. Así que este tema era un tema revolucionario para el ambiente en que en aquellos tiempos existía. Pero Pablo dice en el capítulo 6, versículo del 1 al 3, lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si bien la relación marido y mujer es una relación entre iguales, donde uno, siguiendo la voluntad del Señor, se sujeta voluntariamente a la autoridad del otro, es decir, la mujer a la autoridad del padre, con los hijos es diferente, no es así. El llamado que hace Pablo a los hijos es de obediencia, y dice, porque esto es justo. La palabra justo también se traduce como el deber. Entonces entendamos, los padres se han venido a constituir en aquellos que guiarán a sus hijos en lo que es correcto. No perdamos la perspectiva. Seguimos hablando de aquellos que están sometidos en el temor de Dios. Así que esta obediencia que Pablo está llamando a que los hijos deben tener hacia los padres es una obediencia en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos considerando que nuestros hijos, los hijos en esta nueva sociedad, en esta familia de Dios, están siendo enseñados en el temor de Dios. Así que si nuestros hijos son enseñados a caminar en el temor de Dios, es caminar en su voluntad. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estamos hablando acerca de hijos e hijas en hogares que están creciendo en la enseñanza de la palabra de Dios y que han encontrado esperanza de salvación en la fe de Jesucristo, la salvación de sus almas. Sus vidas deben honrar a sus padres con obediencia. Los padres deben estar viviendo en el temor de Dios. Y este cuadro nos habla de un crecimiento espiritual. Una pregunta importante que surgiría es, ¿hasta cuándo se debe obedecer a sus padres? Algunos consideran que esto debe ser hasta la mayoría de edad. Sociedades tienen diferentes perspectivas a la mayoría de edad. Unos la consideran a los 18, otros a los 21, ¿sí? Otros en la etapa que el joven se convierte en adulto, es decir, ya es socialmente responsable de todas sus acciones y las puede sostener de esa manera. Así que hasta esa etapa podría ser que se hablaría de la obediencia, pero considerando nuestro contexto bíblico, recordemos lo que mencionaba al principio, esta patria potestad que el Padre tenía en los tiempos de Pablo era para toda la vida. Era una patria potestad ventajosa. Imagínense, estos podían vender a sus hijos, los podían vender como esclavos, los podían esclavizar, los podían hasta asesinar, no tan solo maltratarlos, sino asesinar sin repercusiones para ellos. Cierto que es con el tiempo, las legislaciones han cambiado, pero si vamos al modelo bíblico, nos debe de llevar a que el padre debe conducirse en el modelo de Dios, en obediencia a la palabra. Y en un sentido, la palabra misma nos trae una promesa acerca de aquellos hijos que viven honrando a sus padres, porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto señala en un sentido un tiempo indeterminado. Te vaya bien sobre la tierra. La relación no termina, sino continúa. Y esta relación que hablamos
habla de una relación entre padres e hijos, en las cuales los hijos deben de honrar a sus padres. En otras palabras, mientras permaneces bajo la cobertura, es decir, bajo el techo de tus padres, y como mínimo, la mayoría de edad debe ser obediente. Si vives después de esto con tus padres, debes de seguir considerando su autoridad sobre ti en el hogar. Debes obedecerle. Ahora, en el momento que sales de la cobertura, vas en tu propia responsabilidad, en tus propias decisiones. Pero eso no significa que no debas honrarles. Tus padres podrían reprenderte en el temor de Dios si verdaderamente conoces a Cristo en tu vida. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si vemos este contexto de la enseñanza, miren, me encanta lo que habla Proverbios 5, 1 al 4. Observen lo que dice el proverbio, Proverbios 5, del 1 al 4. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Aquí encontramos el consejo del padre que llama al hijo a atender a la sabiduría y la ciencia, la inteligencia que le está dando. Tendríamos que cuestionarnos en qué etapa de su vida está el hijo. ¿Qué piensan ustedes? El hijo está casado y el padre lo exhorta a tener cuidado con la mujer extraña. En otras palabras, le dice, cuidado, no vayas a caer en fornicación o adulterio. La mujer extraña que no es la suya, cuidado. Porque aunque lo que parece que ofrece es dulce y refrescante, finalmente es amargo y cortante como espada, es decir, destruye. Jóvenes, hombres y mujeres en un mundo deteriorado sexualmente, cuidado. Cuando hablamos de sabiduría y la hablamos en el temor de Dios, el padre en el temor de Dios aconseja al hijo a que se aparte de la infidelidad, de la fornicación, del adulterio, de la desviación sexual. Cuidado, honra a tus padres, atiende el consejo. El mismo proverbio más adelante da otro consejo cuando dice en el versículo 18 y 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Lo que estamos viendo es que Proverbios enseña cómo el padre aconseja al hijo en su fidelidad en el matrimonio para disfrutar su relación conyugal. Es decir, el padre está conduciendo, está enseñando, y esto es bueno, porque esto es parte de esa relación padres e hijos dentro de la misma familia cristiana. Así que tener la mayoría de edad, estar en casa, obedecer a tus padres en el hogar, si ya saliste, no te exime de entender y atender el consejo de tus padres en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque lo veíamos como principio. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hijos, hay culturas en el Asia, como la japonesa, la china, la coreana, que toda su vida honran a sus padres. Y el principio de honrar viene de
honrar a Dios como el Padre Celestial. Sí, honrarles requiere respeto, el respeto necesario, y debemos de reconocerlo acerca de esta relación en la familia. Este detalle que Pablo menciona en el versículo 3 del capítulo 6 de Efesios, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Este principio tiene dos elementos importantes. La evidencia de seguir una vida prudente en las enseñanzas de un padre temeroso de Dios, al final dará resultados por obediencia a Dios, por obediencia a los padres, y se ve reflejado en la vida de las familias. Es cierto, no muchas veces al obediente le va bien y al desobediente mal, pero andar en ese camino honra a Dios y honra a nuestros padres. Y el segundo aspecto es que el consejo de los padres te puede librar de tropiezos que puedan dañar tu vida. Tercero y último de este mensaje: padres, no hagan enojar a sus hijos indebidamente. Me sorprendió mucho la figura de la patria potestad romana, la manera en que ésta se daba total al varón. Y muchas veces los hijos eran maltratados, lastimados, vendidos y algunas veces mandados a asesinar sin consecuencias, para el que se conocía como el pater familias, el padre absoluto. Se trataba como un dueño, ¿sí? Aun cuando las leyes han cambiado a través de los tiempos, lo que tenemos que ir es al principio que la misma Escritura enseña. Y dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo lo que espera es que los padres, en esta nueva relación de una familia en Cristo, imiten al Padre Celestial en su relación con sus hijos, que los traten con la misma ternura que el Padre Celestial lo hace a aquellos que se convierten a Cristo Jesús. Ejercer la paternidad debe hacerse en el temor de Dios. El proverbio que dice en el capítulo 4, versículos 11 y 2, dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no te estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Observamos lo que implica la siguiente expresión: por el camino de sabiduría te he encaminado. Nos habla de un acompañamiento del Padre, de los padres a los hijos, los conduce, los lleva a través de veredas. Por eso entendemos que la educación, la formación, la enseñanza debe de conducirse con la vida de los padres. Debemos tener mucho cuidado cuando nuestra vida se llena de incongruencia. Queremos exigir un camino que nosotros mismos no estamos dispuestos a tomar. Nuestras vidas son contradictorias. Cuidado, esto conduce a la ira, al enojo. La desobediencia la queremos muchas veces solucionar con violencia, ya sea verbal o física. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra palabra no tiene la suficiente autoridad, porque la ha perdido en la incongruencia. Cuando nuestros hijos son enseñados en la palabra de Dios, nuestra vida debe tener la suficiente humildad para aceptar aquellas cosas en las cuales nos equivocamos. Nuestros yerros, nuestras faltas, nuestras equivocaciones pueden convertirse en herramientas de enseñanza, pero si se hacen en humildad y en misericordia.
Pero la exigencia de que yo estoy bien y me obedeces porque soy tu padre, lo que hace es no reconocer en humildad nuestros errores. Fallamos y nos equivocamos y caemos y atraemos la ira. Debemos entender cuando la Biblia dice sométanse unos a otros en el temor de Dios. Como familias pertenecemos a una familia en Cristo y mutuamente nos sujetamos a la enseñanza de la palabra de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo. Reconocer estar equivocado no es debilidad, es una fortaleza de congruencia y verdad. Por último, en este sentido, utilizar las herramientas te callas, yo mando, no son herramientas que nos ayuden a la obediencia. Nos ayudan pero a perder autoridad y no hacerlo en el temor de Dios y tampoco edifica al cuerpo de Cristo. Entendamos, mis amados, nuestros hijos también son nuestros hermanos en Cristo. Y si bien durante el periodo de su vida que están bajo nuestra autoridad y obediencia deben guardar, darnos honor, también son instrumentos de Dios para exhortar a nuestras vidas, para andar en el temor de Dios. Por lo tanto, que la gracia de Cristo sea suficiente para ayudarnos en las circunstancias, en los rezagos, en las influencias que existan de una sociedad caída, y que el amor y la dirección de la palabra de Dios nos ayude a conducirlos, como dice Pablo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos, en el amor de Cristo, vivir la instrucción y la guía cariñosamente, porque estamos formando familia de Dios. Cristo en tu vida y tu familia es suficiente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos tener este tiempo. En tu palabra rogamos, Señor, que esta palabra llegue a nuestras vidas y no llegue vacía. Gracias por la misma en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarlos. Pronto tendremos una película. El 6 de mayo tenemos la película Como Flechas. Infórmate, estaremos avisando nuestra actividad para padres como flechas. Quiero también dar los avisos que tendremos las actividades que tenemos esta próxima semana. Reanudamos todas nuestras actividades. El lunes y viernes estaremos enviando el estudio de los proverbios. El lunes también reinician sus actividades las damas a las 6:30 en casa de nuestra hermana Trini. El martes se estará enviando el audio para las damas que lo reciben por las redes sociales. El miércoles a las 9:30 de la mañana estaremos enviando la reflexión por YouTube. Y en la noche a las 8 tendremos nuestra reunión de varones presencial en el taller de nuestro hermano Luis Lascano. El sábado la reunión de oración a las 9 de la mañana y los jóvenes presencial a las 11:30 en las instalaciones donde nos congregamos. El domingo clases Crece, 10 de la mañana, culto 12 horas, ¿sí? Y el domingo primero de mayo tendremos comida pro templo. Sí, si tú quieres participar apoyándonos, avísanos, puedes ser parte de esto, enviar algún alimento y se va a vender y todos los recursos se canalizarán para las actividades de pro templo. Animamos a ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas, y también aquellos que quieran apoyar con ofrendas para la construcción del templo. Les recordamos que el 1 de mayo y el 8 de mayo se estarán recogiendo ya las alcancías en forma de contenedor. Estos son nuestros avisos. Qué gusto estar compartiendo con ustedes. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre, gracias por el tiempo que nos has dado.
Señor, rogamos, Padre, que como iglesia cumplamos nuestra función como familia tuya, siendo testimonio a los que nos rodean. Gracias por toda bendición recibida y da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga.